Apreciados hermanos y amigos, les habla el pastor Mario Villegas y les saludo invitándoles a que cada día podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en este momento quiero compartir con ustedes un tema que he titulado No tengamos temor a la inmoralidad. Y es que este tema lo encontramos por donde quiera que vayamos, inmoralidad. Como veíamos anteriormente, que encontramos también violencia. ¿Y qué es la inmoralidad? Es lo contrario a lo moral, a lo bueno, a lo correcto, a lo justo, a lo que agrada a Dios. Por eso nosotros como cristianos no debemos de temer lo inmoral, porque nos guía la palabra de Dios. Sabemos que desde que el hombre peca, comienza la inmoralidad. Y la perversidad va creciendo a tal punto que en el libro de Génesis, vamos a notar en el capítulo 6 y el versículo 5, dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es interesante ver que aquí dice el designio de los pensamientos. En otras palabras, el problema del pecado entró a la mente del hombre y lo corrompió, nos corrompió a todos. Dañó nuestra buena relación con Dios. Así que entonces ese estado llevó a los hombres a que el Señor tuviera que realizar un diluvio, permitir un diluvio sobre esta tierra para acabar con la raza humana. Y recordemos que quedó solamente Noé y su familia, 8 personas. Sin embargo, más adelante podemos notar que el hombre, después de Noé, siguió en lo mismo. El hombre se pervirtió nuevamente. Y por eso vemos en la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, en el capítulo 19 y el versículo 24, que dice la Escritura: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. ¿Cómo es posible que después del diluvio que Dios quiso dejar la humanidad solamente con Noé y su familia, y de allí siguió corrompiéndose la tierra después de Noé? Tanto es que dice Génesis 19 que habían 2 ciudades llamadas Sodoma y Gomorra y que Dios tuvo que destruir esas ciudades. Ante eso, podemos preguntarnos: ¿y por qué tanta inmoralidad? Tenemos que reconocer que los principios morales que vienen de la palabra de Dios han sido descuidados. Y el plan de Dios es que volvamos nuevamente a hacer de nuestros hogares donde los principios de Dios se transmiten a nuestros hijos y ellos igualmente a sus hijos, y de generación en generación. Entonces se cultivan las cosas de Dios. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 18 de Génesis, cómo dice que Abraham tenía un propósito y lo cumplía, y era colocar esos principios morales en la mente de sus hijos. Leamos lo que dice Génesis 18, 19. Dice la Escritura: porque yo sé, y aquí está hablando el Señor, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué hermosas palabras que se mencionan aquí. Que Dios diga que Abraham sí hizo lo correcto, porque los principios morales que se deben de dar a los niños, él los comenzó a hacer con sus hijos. Y Dios se agradó de eso. Hay tanta inmoralidad porque se han perdido los principios que se deben cultivar en cada casa, en cada hogar. Cada hogar es como una escuela, una institución donde se educa, pero ya los padres no educan. O bueno, me incluyo también, no educamos. Se nos ha olvidado que allí es la base de nuestra sociedad. Está en cada hogar. Por eso es que Dios lo advirtió con muchos años de anticipación. Esto que vamos a leer ahora en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, los versículos 5 al 9. Notemos lo que Dios quería de cada familia, de cada padre. Deuteronomio 6:5 en adelante dice:
Desde el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, en la mente, y las repetirás a tus hijos. Noten aquí la importancia. Y las repetirás a tus hijos, versículo 7, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Qué interesante, apreciados hermanos y amigos, cómo el Señor sabía que si cumplimos ese proyecto de Dios, de que repitamos a nuestros hijos, que le enseñemos a nuestros hijos, que seamos para ellos un ejemplo, un modelo, entonces habrá justicia, habrá moral y no temeremos lo que pueda pasar con esos hijos que se han levantado con principios morales. O sea, cuando hablamos de principios morales tenemos que ir a la Escritura, o sea, los principios que Dios colocó en la Escritura. Y más que eso, dice que cada hogar debería de entender que Dios debe ser el centro de ese hogar. Por ejemplo, veamos uno de los testimonios que da David en el Salmo 127. Aunque aquí mencionan que Salomón también lo cantó, dice Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Aquí lo que está diciendo el Señor a través de este mensaje de Salmo 127 es que si nosotros no sembramos no vamos a cosechar. Y la siembra en cada hogar es la educación que estamos dando a nuestros hijos en las cosas espirituales, en las cosas morales. Por eso Dios está llamándonos hoy en día, ante tanta inmoralidad, a que despertemos a esa realidad, a que reconozcamos que nosotros estamos también expuestos a una situación que de un momento a otro puede cambiar en nuestros hogares. Vamos a mirar un consejo que nos da Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 3. Notemos lo que dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y eso se realiza hoy como si nada pasara, cuando la palabra de Dios dice que eso es inmoral para Dios. Para el mundo de hoy eso es muy normal, pero para un cristiano dice, absténgase de lo inmoral. En el libro de los Efesios también se menciona que nosotros que somos hijos de Dios, somos diferentes a los demás. No podemos estar pensando como los demás y actuar como los demás. Efesios capítulo 5 y versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y por eso la santidad tenemos que buscarla en el Señor. Tenemos que cada día decirle, Señor, haznos diferentes como el mundo que está apartado de las cosas de Dios. Cuando digo mundo me refiero a las personas que no quieren nada con Dios. Aman solo este mundo y las cosas materiales, pero las espirituales, dice el Señor que nosotros pensamos diferente y debemos de actuar diferente. Leamos nuevamente ahora otro texto, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Qué interesante. La inmundicia es todo lo que viene del mal, todo lo que viene de Satanás, lo que no es bueno, lo que no es santo, lo que no es justo. Eso es inmoral. Y cuando un cristiano reconoce a Jesucristo, debe entender que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser diferentes. No podemos estar actuando igual que los demás o pensando igual que los demás y actuando como si fuéramos enemigos de Dios. No, los hijos de Dios hacen diferente a como no, lo hacen los que no son hijos de Dios. Vamos ahora a mirar cómo el problema se desarrolla en la mente.
Vamos a ver en el libro de Jeremías capítulo 13 y vamos a leer el versículo 23 y vamos a ver cómo ese mal se desarrolla en el ser humano. Jeremías 13, 23 dice una pregunta, o bueno, dos preguntas aquí hace el profeta. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y luego hace la otra pregunta, ¿así también podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Noten que aquí el profeta está hablando de hábitos. Dice, ustedes están habituados a hacer el mal. Y si uno está habituado a hacer el mal, ¿cómo piensa que va a hacer el bien? Imposible va a hacer el bien. Entonces, ante esta situación, tenemos que reconocer qué es eso de los hábitos. ¿Cómo se forman los hábitos? Porque después de que uno formó hábitos hacia lo malo, no es fácil ahora tener hábitos hacia lo bueno. Notemos que todo comienza en la mente. En la mente llegan los pensamientos. Y cuando el pensamiento llega a la mente, no se queda allí. Viene un segundo paso que es la acción o la ejecución de ese pensamiento. Ese es el segundo paso, la acción o la ejecución de lo que estoy pensando. Y cuando esa acción se repite, es que se forman los hábitos. O sea que los hábitos es repetición de acciones que vienen del pensamiento. Y esos hábitos no se quedan allí. Esos hábitos, en cuarto lugar, forman el carácter. Y el carácter, en quinto lugar, decide nuestro destino. Entonces estamos notando 5 pasos aquí, cómo es que se desarrollan en la mente los hábitos. Primero llega el pensamiento, el primer paso. Segundo paso, las acciones. Esas acciones repetidas dan el tercer paso, que son los hábitos. Y esos hábitos, cuando se repiten, forman el carácter. Y el carácter finalmente decide nuestro destino. Por eso cuando leemos aquí en Jeremías 13:23 que dice que cómo yo puedo ser correcto y moral cuando estoy habituado a hacer lo malo, es que he repetido el mal muchas veces. Y ese mal repetido es lo que ha formado el carácter de las personas. Es muy importante reconocer que estamos viviendo en un mundo inmoral. Por eso quisiera que recordáramos los consejos del Señor. El Señor da muchos consejos en la Sagrada Escritura. Veamos, por ejemplo, uno de ellos en el libro de Primera de Juan. Y aquí vamos a notar en Primera de Juan, en el capítulo 2, algo muy interesante. Vamos a leer los versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Noten que aquí está hablando de mundo, o sea, de las personas que solamente están interesadas en lo material y no en lo espiritual. Sigamos leyendo, versículo 16 de Primera de Juan, capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, notemos algo, los deseos de la carne, o sea, todo lo material, lo carnal, los deseos de los ojos. Y luego dice, y la vanagloria de la vida, o sea, esto pasajero, la gloria humana, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando dice que no proviene del Padre de Dios, sino del mundo, o sea, del mal, de Satanás. Y luego dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí es muy importante reconocer que el Señor está aconsejando que este mundo está lleno de maldad y que todo aquel que ha recibido al Señor lo ha recibido con el propósito de que le ayude a no amar las cosas del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y todo lo que hay en el mundo, el materialismo. Dice el Señor que Él está listo a apoyarnos, a ayudarnos, a fortalecernos. Pero para eso entonces necesitamos que Dios haga su parte en nosotros y le permitamos al Señor que Él actúe en nosotros, porque por nosotros mismos no podemos nosotros mismos cambiar, porque nosotros somos una naturaleza carnal y esta naturaleza lucha con lo espiritual. Notemos ahora el mensaje del Señor a través de otro salmo muy interesante, escrito por inspiración del Señor, y es el Salmo 119. Leamos desde el versículo 9 en adelante.
dice la Escritura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Noten ahora cómo voy a cambiar. Y dice, con guardar tu palabra. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y en el versículo 11, que es tan importante, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Notemos que aquí hay un gran consejo. ¿Cómo dejamos de pecar? Cuando tomamos la palabra de Dios y llenamos nuestra mente con lo correcto. Dice, en mi corazón, o sea, en mi mente, he guardado tus dichos. ¿Cuáles dichos? La palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y comenzamos a leerla, a pedirle al Señor que nos ayude a practicarla, entonces ahora toda esa basura que tenemos en la mente comienza a salir, comienza a ser limpiada a través de la palabra de Dios. Uno de los que luchó con esto del mal en su mente y que pecó y cayó en maldad y fue contra el Señor y se arrepintió, es el rey David. Y él compuso un salmo, el Salmo 51 expresa su deseo después de haberse arrepentido. En el capítulo 51 y el versículo 10, él dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando está hablando corazón, vuelvo a repetir, mente. O sea, le está diciendo al Señor, Señor, limpia mi mente, límpiala. Y además de limpiarla, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David entendía que el secreto para la limpieza, para recibir lo correcto, lo moral, está primero en llenar la mente de la palabra de Dios. Pedirle al Señor que limpie a través de su palabra todo lo que ofende, todo lo que no es correcto, todo lo que Dios no desea de sus hijos. Y ahora sí, entonces, cuando ya tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, el Señor va a hacer su parte. El último mensaje que el Señor dio es una oración que está, cuando Él estuvo en la tierra, hizo una oración muy bonita, y es la oración que se encuentra en Juan capítulo 17. Allí en el capítulo 17 de Juan, el Señor habla de lo que sucede con sus hijos en esta tierra, con sus discípulos, con los que le han aceptado. Y es que estamos enfrentados todos a un mundo inmoral, pero que no debemos de tener temor a esa inmoralidad, porque estamos con Dios, porque le hemos recibido, porque Él va a llenar nuestra mente de su palabra, porque Él nos va a dar limpieza de mente. Y entonces ahora sí, teniendo al Señor cada día, podemos nosotros ya habituarnos a lo correcto, y entonces manifestaremos resultados correctos o fruto correcto. El mensaje final del Señor en este momento está en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 15 al 17. Dice el Señor, hablando de nosotros, sus hijos en este mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y leamos el 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí estamos en este mundo, apreciados hermanos y amigos, pero no somos de este mundo. Cuando decimos no somos de este mundo es que no practicamos las vanidades ni la inmoralidad de aquellos que no reconocen a Dios. Estamos en este mundo y tenemos que pedirle al Señor, como Él lo dijo, que nos guarde del mal, porque no somos ángeles, somos seres humanos igual que los demás y tenemos pasiones como los demás y necesitamos enfrentarnos al enemigo cada día con personas difíciles, y por eso tenemos que decirle, Señor, cuida la forma como estamos actuando, como estamos hablando, como estamos mostrando tu imagen, y ayúdanos en este día a hacer la voluntad del Señor, para que podamos entonces ahora sí ser reconocidos como los hijos de Dios y podamos hacer lo que el mundo está esperando, la manifestación de los hijos de la creación de Dios. Que hoy el Señor nos ayude en este día, que podamos recibir en nuestra mente la palabra de Dios para que ella misma nutra nuestra mente, que nuestras acciones puedan representar a Dios y que se pueda llegar a decir en este día de nosotros, como le dijeron allá los discípulos en Hechos capítulo 4 y el versículo 12 y 13. Al reconocer al Señor dijeron, estos
han andado con Jesús. Que esa sea la realidad de hoy en nuestra vida, que andemos con Jesús y al andar con Él no le temamos a la inmoralidad.